pidieron que grabe la clase. ¿Ya? Listo. Empecemos entonces, mis queridos estudiantes. ¿Ya? El día de hoy vamos a trabajar un poquito los temas que se desarrollan en la parte de gramática, que está dentro del tema 1 del aula virtual. En realidad voy a manejar así, voy a ir de acuerdo a los temas que están en el aula virtual y ahí vamos a ir viendo las diferentes temáticas que están, que son como subtemas que están dentro de estos grandes temitas que están dentro del aula virtual. Entonces, el día de hoy vamos a ver gramática. Igual, si ustedes quieren ver la parte teórica, en el aula virtual está toda la parte de la presentación teórica de gramática. Y esto un poco que es el campo semántico, que es la categoría gramatical, un poco la división que tenemos de palabras, un poco de polisemia, un poco de prefijos y sufijos, que sí es importante que ustedes lo revisen para poder resolver los ejercicios si quieren tener más claridad teórica, por decirlo así, ¿ya? El día de hoy, primero voy a partir con unos ejercicios que ya están resueltos y a partir de esos ejercicios resueltos, sí, que son ustedes quienes empiezan a trabajar. ¿Hecho? Vamos. Hace tiempo atrás, denme un segundito, a las personas que ya estuvieron en el curso anteriormente, ¿no es cierto? Lo primero que yo les había enseñado es prefijos. Como su nombre lo dice, prefijo. ¿Qué quiere decir prefijo? Que son un conjuntito de letras que se ponen dentro, antes de una palabra base, por eso es prefijo, y cambian su significado, ¿ya? Miren aquí. Aquí están ejercicios tomados del examen de ingreso, bueno, que antes era examen ser bachiller, que ahora es del examen de acceso a la universidad. Entonces, dice, normalmente así me van a poner a mí los ejercicios. Seleccione las palabras que estén formadas por el prefijo que indica oposición. Yo ya sé que es oposición. Normalmente cuando yo genero un prefijo por oposición, lo que voy a hacer es generar un antónimo, ¿ya? Antónimos vamos a ver el día de mañana. Entonces, miren aquí, nos ponen las opciones, ¿no es cierto? Yo tengo antibiótico, infravalorado, anticipo, antisocial e inframundo, ¿ya? De las 5 opciones, ¿qué es lo que yo tengo que verificar? Tengo que verificar aquellas que impliquen oposición. Yo ya sé, ¿no es cierto?, cuáles son los prefijos que me implican oposición, los anti, ¿ya? Pero aquí tengo 3 palabritas que tienen anti. Tengo antibiótico, anticipo y antisocial. En anticipo, anti no es un prefijo, por lo tanto, me queda solamente antibiótico y antisocial. Antibiótico, que ataca a la parte de los virus y de las bacterias, en realidad. Y antisocial, una persona que no genera buenos procesos sociales de reunión social, de desarrollo social, de relaciones sociales, etc. Por lo tanto, mi respuesta es la 1 y la 4. Vamos con la de abajo. Identifiquen la palabra compuesta por el prefijo que significa debajo o bajo de. Yo ya debería decir, ¿no es cierto? ¿Cuándo tenemos nosotros un prefijo debajo o debajo de? Cuando tenemos un sub. Aquí está. Periodo, pseudópodo, amoral, subespecie. ¿Cuál es mi respuesta? Subespecie. Aquí tienen mi prefijo debajo de o bajo de. ¿Ya? ¿Qué son los sufijos? En contraposición a los prefijos, los sufijos en cambio son un conjunto de palabritas que van al final de la palabra base y que obviamente también, normalmente los prefijos y los sufijos lo que generan es una modificación en la significación de las palabras. Miren aquí. Identifiquen la palabra que está formada por el sufijo que significa golpe o movimiento. Mientras Pablo jugaba en el parque, su hermana menor recibió un balonazo. Debido a la fuerza quedó inconsciente. Cuando yo tengo un sufijo que significa golpe o movimiento, que es súper fácil de darme cuenta por esto, ¿no es cierto? El aso normalmente es un sufijo que genera un golpe o movimiento. Si a eso le uno al balonazo, entonces ya sé que esa es mi respuesta. Seleccionen la palabra que está formada por un prefijo, aquí está mal, es un sufijo que indica cantidad. El sufijo que indica cantidad es voltaje. AG es sufijo de cantidad, ¿ya? Otra cosa que también les van a tomar aquí es la parte de semántica. Dentro de la semántica están las palabras homónimas. Las palabras homónimas son normalmente palabritas que tienen ciertas características iguales. Por eso viene de esto, del prefijo homo igual, ¿ya? Aquí yo voy a encontrar 3 tipos de palabras, pero en el examen de acceso a la universidad normalmente les van a tomar 2. Las homógrafas y las homófonas. Esto sí tienen que acordarse de memoria, por favor. Cuando yo tengo unas palabras homófonas, ¿a qué me estoy refiriendo? Homo igual grafo escritura, ¿ya? Por lo tanto, cuando ustedes les pongan palabras homógrafas, ¿a qué se están refiriendo? A palabras que tienen igual escritura, por lo tanto tienen igual pronunciación, pero al final del día tienen una significación distinta. Miren ustedes el ejemplo.
Dado su vasto acervo artístico, el viejo escultor combinó bien las técnicas para crear una vacía de aspecto acervo. Él combinó que pese a que su casa estaba casi vacía, su bien más preciado era esa nueva escultura. Si yo me voy a las opciones, obviamente voy a coger las únicas que se escriben de la misma forma, ¿no es cierto? Aquí está bien y bien. En el primer contexto, combinó bien las técnicas, quiere decir que lo hizo correctamente, y en el segundo bien, que estaba por acá, es su bien más preciado. ¿A qué se refiere bien? A su, ¿cómo se dice esto? A su propiedad, ¿ya? Su bien más preciado normalmente se refiere a propiedades, dinero, básicamente va por ahí, ¿ya? Entonces, homógrafas, eso sí, acuérdense de memoria, homo igual, grafos, escritura. Dentro de las homófonas, o más bien dentro de la semántica, también les van a poner estas que son homófonas. Igual, esto también tienen que acordarse de memoria. Homo igual, fono, sonido. ¿En qué se diferencian las homógrafas de las homófonas? En las homófonas yo tengo homo igual, fono, sonido. Por lo tanto, mis palabritas se escriben de manera distinta, pero se pronuncian de forma igual. ¿Por qué ocurre eso en el español? Porque nosotros no hacemos distinción entre la C y la S, por ejemplo, y la Z también. No hacemos distinción al pronunciar entre la B grande y la B chica, por ejemplo. Entonces, eso, igual, como en nuestro caso la H es muda, también implica que hayan palabras que se pronuncian de la misma forma. Miren ustedes aquí el ejemplo, ¿no es cierto? Seda y seda son palabras que si bien escritos, si bien es cierto, se escriben de manera distinta, su pronunciación es igual. Posiblemente ceda y baje el precio de esa fina seda. Y su significación, obviamente, es distinta. De igual forma aquí, miren. Con sumo agrado, te invito a este rico zumo. Como no tenemos diferenciación en la pronunciación, se pronuncian de la misma forma. Con sumo agrado, es decir, con mucho agrado, te invito a este rico zumo, jugo. Y finalmente la 5, tienes que ver a mi abuelo llegando a los 100 años con el cabello alrededor de su 100. Igual, pronuncio de la misma forma, ¿no es cierto? 100 años, me refiero a la cantidad 100, y en la 100 es de esta parte de la cabeza, ¿ya? Entonces eso es justo una característica propia del español porque nosotros no hacemos distinción en ciertas palabritas, en ciertas letras, más bien en sus pronunciaciones. Y finalmente, dentro de gramática también nos vamos a encontrar con la parte de polisemia. Cuando decimos que una palabra tiene polisemia, en realidad la mayor cantidad de palabras en el español tienen polisemia. ¿Qué quiere decir polisemia? La polisemia quiere decir que tienen varios significados. En el español es más bien bastante extraño que haya una palabra que tenga una sola significación. El español más bien está lleno de palabras que tienen varias significaciones y obviamente para yo poder encontrar el mejor significado, tengo que irme hacia qué? Hacia el contexto, es decir, cómo estoy utilizando esta palabrita dentro de esta oración o en muchos casos dentro de párrafos chiquitos que le suelen poner. Miren aquí el ejemplo. Marcelo no vaciló al momento de tomar aquella difícil decisión. ¿Qué quiere decir que no vaciló? Quiere decir que no titubeó ni estuvo indeciso al momento de tomar esa decisión. Aquí estos ejercicios son súper interesantes porque estas 4 opciones, si ustedes les ven, las 4 significan vaciló. Pero aquí la que yo debo encontrar es esta, la que mejor se ajusta dentro del contexto en el cual yo estoy utilizando la palabrita, ¿ya? Y normalmente eso siempre hacen en esta parte de polisemia. Les ponen una palabra, les ponen 4 acepciones, es decir, los 4 son significados de la palabra, pero ahí es súper importante jugar con el contexto. ¿Cuál es el mejor significado que se ajusta de acuerdo al contexto? ¿Ya? Eso como parte previa de algunos ejercicios ya resueltos. Ahora sí son ustedes quienes me van a ayudar a resolver los siguientes ejercicios. Empecemos. Identifique la palabra que está formada por el prefijo que significa anterioridad. El científico se interesó por la prehistoria de la humanidad tras descubrir un entorno patrimonial. Perfecto, ya están por ahí. Muy bien, señor Miranda y señor Flores. Les invito a todos a que participen. Eso, perfecto, ¿no es cierto? Prehistoria, prefijo pre, anterior a. Por lo tanto, ahí me queda perfecto, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi prefijo que me implica anterioridad? El prefijo de prehistoria, ¿ya? Muy bien, eso, ya sé que ya están con hambre, pero vamos que esta es la última clasecita del día y ya después pueden ir a almorzar y en la tarde vamos a jugar un poco con el aula virtual. Vamos con esta. Identifiquen la palabra que está formada por el sufijo, que significa acción.
La utilidad de la nueva construcción fue señalada por el director del proyecto en el boletín televisivo. De las 4 palabritas que ustedes tienen ahí en negritas, ¿cuál tiene el sufijo de acción? Muy bien, perfecto, ¿no es cierto? Eso, muy bien. Mi palabrita es la construcción. Cuando tengan ustedes este sufijo ción, normalmente implica acción, ¿ya? Inclusive como, miren, acción, construcción. Y este es un sufijo que yo he visto que se suele repetir mucho en las preguntitas de examen de ingreso a la universidad. Vamos con este. Homógrafas. Acuérdense que eran las homógrafas, ¿ya? En la vía La Costa se produjo un accidente de tránsito. Cuando vino la policía al sector, encontró restos de vino regados en el piso. Aunque el auto cayó en una cuneta, no hubo heridos de gravedad. Mientras la policía hacía el auto, un testigo ha señalado que el conductor hacía viajes frecuentes en la ruta. Sin embargo, ante las preguntas de los oficiales, el conductor cayó. Perfecto, ¿no es cierto? Homógrafas, escritura igual, significado distinto. Las únicas palabritas que yo tengo igual son obviamente las que están en el 4, vino y vino, ¿no es cierto? Ahora, si yo le veo dentro del contexto, cuando vino la policía, se refiere al vino del verbo venir, y en la parte de acá abajo estaba, encontró restos de vino regados en el piso. En este caso, ¿a qué vino se refiere? Al vino que es la bebida alcohólica. Perfecto. Vamos con esta. Identifiquen el significado adecuado del término en negrita. Su tristeza era tan grande que claramente sus labios resumaban la melancolía del recuerdo encontrado en ese viejo baúl. Contexto, ¿no es cierto? Su tristeza era tan grande que claramente sus labios resumaban la melancolía del recuerdo encontrado en ese viejo baúl. Perfecto, ¿no es cierto? Resumaban igual es una palabrita que se suele repetir un montón, mis queridos estudiantes, ¿ya? Y siempre nos dicen en el contexto que resumaba significa manifestar o dejar traslucir alguna cualidad o sentimiento. En el caso de los labios es más complejo. El primer ejercicio que salió era sus ojos resumaban, que a mí me parece bastante más lógico, ¿ya? Sin embargo, aquí nos ponen, le cambian y le ponen otras opciones, pero resumaban siempre es este el significado. Manifestar o dejar traslucir una cualidad o sentimiento. Vamos con este. Identifiquen, la palabra que contiene un prefijo. El director de la biblioteca recibió una calurosa felicitación por su puntualidad. De las 4 opciones, ¿cuál tiene prefijo? Participen, participen. Aquí les voy viendo que nomás participan en el chat. Solo 3 no participan. No, no es felicitación, señorita Flores. Prefijo. Ya, muy bien, por ahí les veo que están participando. No ha de ser la E, ahí se equivocó, señorita Caterina, ya no le vi el apellido. Exactamente, ¿no es cierto? Aquí la única palabrita que tiene prefijo es biblioteca. Biblia, ¿ya? El prefijo es biblia, que precisamente se refiere o puede ser significación de libros. Denme un segundito, voy a ver aquí una pregunta. Ya. Prefijo, acuérdense, pre antes. ¿Qué es el prefijo? Son un grupo de letritas, en realidad no son palabras, sino letritas, que yo le pongo de antes de la palabra base y le cambia la significación. En este caso, mi prefijo es bibl. Bibl, si ustedes le ven el prefijo, ¿qué significa? Libro. Y las tecas normalmente son lugares en los cuales ustedes tienen o se reúnen varias cosas. Por eso también hay las pinacotecas, por ejemplo. ¿Qué son las pinacotecas? Las pinacotecas son los lugares donde se guardan estampillas. Entonces, aquí el prefijo bibl, que es de libro, implica que es un lugar en el cual yo voy a reunir libros, ¿ya? Me hacen nomás preguntas, con gusto. Para eso estoy, para ayudarles. Vamos con este ejercicio. A ver, identifiquen la palabra que está formada por el sufijo que significa acción. Los coloridos contrastes del artista fueron considerados por el crítico de arte como la primera manifestación de una nueva corriente. Facilito, ¿no es cierto? Justo lo que les había dicho. Sufijo, letras que van después de la palabra base, cuando yo tengo la terminación ción, normalmente se refiere a acción. Por lo tanto, aquí mi respuesta es manifestación. Perfecto. Vamos con esta. Seleccione los enunciados que emplean palabras homófonas. De las 4 que tienen ahí, ¿cuáles son homófonas?
Ya. A ver, ¿no es cierto? Nosotros en el español no hacemos distinción entre la Z y la S, por lo tanto yo ya sé que la 2 es, ¿no es cierto? Azar y azar. El primer azar se refiere a la suerte, el segundo azar de poner a la brasa los alimentos. Y la siguiente, ¿no es cierto?, es ciego y ciego, ¿ya? Ciego con la hoz de la verde campiña. Ciego se refiere como un campo muy extenso, mientras me dejé ciego el sol. Ciego que obviamente está perdiendo la visibilidad, por lo tanto, perfecto. La respuesta es la 2 y la 3, ¿ya? En este caso, cuando ustedes tienen estas palabritas, aprender y aprehender, tienen lo que se llama como, se me acaba de ir, ¿ya? Que son palabritas que aparentemente tienen una misma significación, pero la pronunciación no es tan igual, ¿ya? ¿Qué significa aprehender? Aprehender es cuando le toman preso a una persona. Le aprehendieron, deben haber escuchado, ¿cierto? Le aprendieron al narcotraficante X, ¿ya? Aprehender implica que es una persona que le están tomando preso, eso significa aprehender, ¿ya? Igual imán y oman, ¿ya? La pronunciación es distinta, entonces obviamente no tenemos ahí palabras homófonas. Vamos con este. Identifiquen el significado contextual de la palabra en negrita. Muchos fanáticos se reunieron para recibir a la banda de culto que arribó al país el pasado martes. Los admiradores calificaron el acontecimiento como un premio a su devoción. Exactamente, gracias señor Guarnizo. Sí, me había olvidado que son parónimas, ¿ya? Aprender y aprehender son palabras parónimas. Como ustedes ven, la pronunciación es parecida, pero no es igual. Y obviamente la escritura es distinta y la significación es distinta. Esa es la característica de las parónimas. Ahora, no se preocupen porque parónimas no he visto yo que les tomen. Solamente les suelen tomar homógrafas o les suelen tomar homófonas. Y a veces les ponen solo como homónimas, que ya vamos a ver, hay un ejercicio también que les puse donde solamente les ponen homónimas, ¿ya? Seguro que está dotado de cualidades que provienen de la cultura y la instrucción. A ver, entiéndanle dentro del contexto. Muchos fanáticos se reunieron para recibir a la banda de culto. La banda es una banda de culto que arribó al país del pasado martes. Ustedes nunca han escuchado eso de los libros de culto, de las películas de culto. Normalmente para que una película, para que una banda, para que un disco se convierta de culto, quiere decir que realmente tiene una gran admiración por parte de sus seguidores y que ha pasado a partir del tiempo. Entonces ahí sí, ya les veo que en este están un poco confundidos, ¿ya? Ojo, cuidado. Nosotros a una banda le llevamos un honor que se tributa religiosamente y verán que hablamos de lo sagrado. Todas las bandas implican que tenemos un sentimiento de lo sagrado. No, ¿no es cierto? Ya, perfecto, por ahí va. No, tampoco. Dentro del contexto dice, muchos fanáticos se reunieron para recibir a la banda de culto. Nuevamente, acuérdense ustedes, piensen en el cine de culto, piensen en las bandas de culto, piensen en las obras de culto. No, no se les dice que son de culto porque provienen de la cultura de la instrucción, sino que, ya les veo que por ahí corrigieron exactamente, porque implican una admiración afectuosa que obviamente quienes les genera esa admiración es generada por sus seguidores y se convierten precisamente en culto, porque no importan los años que pasen. Yo, o sea, por ejemplo, si viene AC/DC, suponiendo que pudiera venir, es una banda de culto, sí, porque a pesar de que hace muchos años no saca música, todavía sus admiradores le siguen, ¿ya? Están pendientes de los que ellos hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con este de culto. Y sí, justo por eso les puse este ejercicio, porque desde que salió genera ese error y esa confusión en los estudiantes. Cuando les pongan, no siempre les van a poner banda de culto, aquí les van a poner el libro de culto, les van a poner música de culto, y precisamente siempre la respuesta es la 1, mis queridos estudiantes. Admiración afectuosa de que son objetos algunas cosas, ¿ya? A veces se suelen confundir con la 4, es la primera vez que les veo que se confunden con la 3. No estamos hablando de una admiración religiosa, solamente nos estamos refiriendo a la parte del cariño que genera en sus seguidores, ¿ya? Así que cuando les pongan este ejercicio ya saben que la respuesta es esa, admiración afectuosa, que son objetos de algunas cosas. Vamos con esta. Identifiquen la palabra compuesta por el prefijo que significa debajo o bajo de. Cuando decimos que algo está debajo de,
A ver, señorita Ana Luisa, si tiene alguna pregunta, con gusto habilite el micrófono o me escribes a través del chat, igual estoy leyendo, ¿ya? Exactamente, ¿no es cierto? Cuando tenemos un prefijo debajo de subsuelo, ¿ya? El sub, debajo de. Esta es facilita, ¿ya? Prefijos y sufijos es súper sencillo. O sea, ahí realmente lo que yo les sugeriría es que en el aula virtual, dentro de la presentación, ahí está un link que les envía directamente a unos listados que hicimos sobre prefijos y sufijos, que les puede ayudar a guiarse mejor. Tampoco les van a tomar todos, pero sí es importante que ustedes tengan una idea de qué significan ciertos prefijos y qué significan ciertos sufijos. Vamos con esto. Ya. Identifiquen la palabra que está formada por el sufijo igual, que significa acción. Vieron, la mayoría, yo como les decía, son sufijos de acción. Dice, la circulación vehicular y peatonal fue supervisada por el agente de tránsito. Facilito, ¿cuál es mi sufijo de acción? Perfecto, ¿no es cierto? Ya. Nuevamente, acción, como les digo, piensen y únanle. Acción termina en ción, circulación. Por lo tanto, ¿cuál es mi sufijo? Mi sufijo es circulación. Dice, complete la oración con las palabras homónimas adecuadas. Aquí les decía, dentro de las homónimas están tanto las homófonas como las homógrafas. En este caso, obviamente yo voy a tener unas homófonas como tal, no son homógrafas, ¿ya? En el contexto, miren ustedes cómo queda mejor. En lo más profundo de la noche, una estrella. Y él, mientras pedía el mismo deseo de siempre. ¿Cómo les quedaría mejor? La C, la A, la B, la D. A ver, vamos en contexto. ¿Cuándo utilizo la palabra cayó con L y cuándo utilizo la palabra cayó con Y? ¿Ya? A ver, les voy a ayudar porque les veo un poco confundidos. Cayó con L viene del verbo callar, de hacer silencio. Y cayó con Y viene del verbo caer. Ahora, tomarán en cuenta que estos verbitos, cuando se ponen en pasado, tienen que ir con tilde. Exactamente, muy bien, ¿ya? Si yo le pongo cayó, no va a tener el mismo significado que cayó, ¿ya? Ambos significan, tomen en cuenta que hay ciertos verbos en los cuales nosotros utilizamos con tilde precisamente para que se note la diferencia y normalmente se ponen en tilde cuando van en pasado, entonces la respuesta es la D. En lo más profundo de la noche cayó una estrella, es decir, que se cayó, no sabemos dónde, puede ser inclusive que sea metafóricamente hablando, que le han puesto, y él cayó mientras pedía el mismo deseo de siempre, es decir, que mientras la estrella se caía, él en silencio, él se mantuvo en silencio pidiendo el mismo deseo de siempre, ¿ya? Vamos con esta. Significado adecuado de la palabra en negrita. El problema que se presentó en la mañana. Yo estaba muy ocupado cuando el cliente me pidió el cambio. Vacilé haciendo las cuentas y terminé confundiendo las monedas que debía entregarle, ¿ya? ¿Qué significa aquí? Vacilé haciendo las cuentas. Cuidado, lean bien el contexto. A ver, señor Mejía, léale bien el contexto. Vacilar haciendo las cuentas es que se le burló, no creo, la verdad. ¿Ya? Les veo confundidos. A ver, vamos al contexto. El problema que se presentó en la mañana. Yo estaba muy ocupado cuando el cliente me pidió el cambio. Es decir, ¿qué es lo que le pidió? Le pidió que le diera el vuelto, como nosotros decimos vulgarmente. Cuando el cliente le pidió que le diera el vuelto, esta persona, este tendero, vaciló haciendo las cuentas y terminó confundiendo las monedas que debían entregar. ¿En qué contexto está? Está escribiendo, está contando monedas. Por ahí les veo. No, no le tomó el pelo, estaba contando monedas. ¿Cuál es la que mejor se ajusta?
Ya, perfecto. A ver, por ahí les veo que están confundidas. Vaciló haciendo las cuentas, ¿qué quiere decir? Que titubeó, estuvo indeciso al hacer las cuentas y finalmente, ¿qué es lo que le ocurrió? Como no estaba poniendo toda su atención al momento de contar las monedas, confundió y le dio, no sabemos si le dio más o le dio menos vuelto del que debía darle. Le dio más monedas o menos monedas de la que debía darle. Por lo tanto, aquí la respuesta es la 4. Ojo, lean bien las opciones. En ningún momento le dice que le engañó, porque él le dice que estaba haciendo las cuentas y finalmente se confundió, pero fue sin querer, no es que le estaba engañando a propósito. En ningún momento dice que estaba abriendo, escribiendo, dice, vacilé haciendo las cuentas. En el momento en el que estaba contando las monedas, esa era la acción que estaba realizando. Y eso, moverse indeterminadamente tampoco, porque ya sabemos que lo que estaba haciendo era contar monedas. Por lo tanto, aquí la que mejor se ajusta es la cuánto. Titubeó al momento de contar las monedas, no estuvo segura de la cantidad de monedas que estaba contando y al final del día, ¿qué es lo que le ocurrió? Que no contó bien y no le entregó la cantidad de monedas que debía entregar. Ojo, lean bien las opciones. Verán que estos ejercicios son súper sencillos, chicos. Entonces, en estos ejercicios, como yo siempre les digo, yo gano dos cosas. Gano tiempo y gano puntaje, porque son súper sencillos de resolver, ¿ya? Vamos con este. Prefijo de acción inversa. ¿Cuándo digo yo que estoy generando una acción inversa? Yo de una ya sabría cuál es la primera opción. Seguro destino implica una acción inversa. Verán que el destino no tiene prefijo. Exactamente, cuidado, no porque ya le veo que empiece con el des, yo ya voy a estar segura de que es un prefijo. Yo tengo que verificar que este prefijo me cambie el significado. Deshacer es dejar, cambiar lo que se hizo, ¿ya? Si yo construyo una caja, al momento de deshacerla, le desconstruyo ya, por decirlo de una forma. Destino no tiene un prefijo, destino de por sí ya es la palabra como tal. Desdeñar también ya es una palabra como tal, la única que queda es desaparecer. Cuando hago desaparecer, aparecer, desaparecer, que una persona deje de aparecer. Vamos con sufijo. Identifique la palabra que está formada por el sufijo que significa capacidad o posibilidad. Más que nada ahí fíjense en la capacidad. Talentoso, adolescente, recargable o mecánica. No, no es talentoso. Por ahí ya les veo. Exactamente. El que genera una capacidad, y además piensen en el contexto, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que es una batería recargable, porque tiene la capacidad de volverse a recargar. Aquí está la capacidad en el habla. Recargable es el sufijo de capacidad o de posibilidad. Perfecto. Vamos con esta. Completa la oración con palabras homónimas. Igual, pueden ser homógrafas o pueden ser homófonas, ¿no? Cuando fui a que reparen el reloj de papá, hicieron la pieza en un y después pudimos ver aún en el zoológico, donde se hace una pieza de reloj. Seguro se hace en un imán o el imán es la pieza. Verán que dice que hicieron la pieza en algún aparato que les permite hacer. Exactamente, ¿ya? Aquí tengo homógrafas, ¿no es cierto? Cuando fui a que reparen el reloj de papá, hicieron la pieza en un mandril y después pudimos ver a un mandril en el zoológico. El mandril es precisamente un lugar donde hace unas piezas chiquititas para los relojes y también es un animalito. Y en ese caso tengo palabras homógrafas. Vamos con este. Identifiquen el significado apropiado para la palabra en negrita. La Organización Mundial por la Paz es una institución sin fines de lucro regentada por la ONU, cuya finalidad es velar por la protección de la vida humana y el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué significa en el contexto velar? Eso, ya les veo por ahí. Perfecto, ¿no es cierto? En ese contexto que nos dice que la finalidad es velar por la protección de la vida humana, obviamente, ¿a qué se está refiriendo? A cuidar con empeño algo. Muy bien, vamos con el siguiente.
Seleccione las palabras formadas por el prefijo latino que indica acción inversa. Verifiquen bien que sea en realidad un prefijo que implica acción inversa. Ya, muy bien, por ahí le veo que le ponen el 4. Ok, perfecto, ¿no es cierto? Desunir, que básicamente es quitar, separar, y la otra sería desorientar, que es quitarle orientación a una persona. Destino y destilar no son palabras que tengan prefijos inversos, sino que son las palabras como tal. El des es parte de la palabra, no es un prefijo. Por lo tanto, la respuesta es la 2. Perfecto. Identifique la palabra que está formada del sufijo que significa acción. Igual, volvemos a la acción. El programa estudiantil de periodismo fotografió la reforestación de especies endémicas en diversas zonas de la ciudad. Perfecto, ¿no es cierto? Sufijo de acción, ción. Por lo tanto, ahí está facilito, ¿no es cierto? Mi sufijo es reforestación. Vamos con esta. Seleccione las oraciones que contienen palabras homógrafas. ¿Cuál era la característica de las homógrafas? Que se escriben exactamente igual, pero tienen diferente Exactamente. significado. Que se escriben de forma igual, por lo tanto su pronunciación es igual, pero la significación es distinta. Ahí tienen 5 oraciones. En esas 5 oraciones hay 3 que tienen palabras homógrafas. ¿Cuáles son? Exactamente, por ahí les veo que algunos se me están confundiendo. A ver, verifiquen bien. Vamos. Con la una. Marta juega con una muñeca pequeña, corre y salta por las escaleras, de repente tropieza y lastima su muñeca. Muñeca y muñeca, ¿son homógrafas? Sí. Una masa de jóvenes llegó al aeropuerto a recibir al artista conocido como el encantador de masas. Y yo no tengo homógrafas porque en el uno me hablan de la masa y en el otro me hablan de las masas. El chico esperó varios minutos para que el tendero le cobre y elabore la factura por el cobre. Igual tengo homógrafas. Ella caminó por la estación pensando en su viaje, el cual terminaría en su estación favorita. Igual tengo homógrafas, yo ya sé cuáles son, ¿no es cierto? La 1, la 3 y la 4, respuesta la B, ¿ya? Vamos. Con base en el enunciado, identifiquen la definición de la palabra en negrita. Sayaka Katsuki es una artista japonesa con una sólida preparación. A los 6 años vivió una escena de terror al ver su arco destrozado bajo el peso de una valija, pues sabía que no podía conseguir otro antes de que inicie su audición. ¿A qué tipo de arco se está refiriendo? Ella era una artista e iba a empezar una audición. ¿Cuál sería el que mejor se ajusta? Perfecto. ¿Ya? Muy bien, ¿no es cierto? En este caso, ¿a qué arco se refiere? A esa vara delgada en cuyos extremos se fijan cerdas que sirven para tocar las cuerdas de algún instrumento de música. Muy bien, chicos. Ya nos falta poquito. Vamos con esta. Selecciona los enunciados que emplean palabras homófonas. Cuidado ahí entre las homófonas y las parónimas. Exactamente, ¿no es cierto? Sexto y sexto, si tiene una diferencia en la pronunciación, por lo tanto ya hablo de parónimas. Regazo y rezago también tienen una diferencia en la pronunciación. Consejo y consejo, a pesar de que se escriben de forma distinta, se pronuncian exactamente igual. Y errar y errar también. Por lo tanto, mi respuesta es la B. Perfecto. Vamos con esta. Perdón. Profe, una pregunta, disculpe. Digo, ¿En qué se diferencian las homógrafas de las homófonas? Estoy homógrafas, igual confundida. escritura, igual pronunciación, significado distinto. Homófonas se escuchan igual, pero su escritura es distinta
Y su significación también es distinta. Mira aquí, la una se escribe con C, la otra se escribe con S. La una se escribe sin H, la otra se escribe con H. Pero la pronunciación es igual porque en el español nosotros generamos pronunciaciones iguales. Aquí como la H es muda, es de errar y errar. Consejo y consejo, porque no hacemos distinción entre la pronunciación de la C y la S. Las homógrafas, en cambio, se escriben exactamente igual, pero tienen significados distintos. ¿Ya? ¿Ahí está más claro? Gracias, profe. Con gusto. Homógrafos igual escritura. Homófono igual sonido. Identifiquen el significado de esta palabrita. El empresario duplicó su capital tras años de invertir en el sector comercial. Exactamente, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere capital en este caso? Al conjunto de activos destinados a producir riqueza por parte de una persona. Facilito. Esperen un segundito. Ya. Ya que le he duplicado esa, qué chistoso. Ya. Palabras homógrafas. Y con esta terminamos. Exactamente, ¿no es cierto? Homógrafas, igual escritura, pila y balde y balde. ¿Ya? Listo, chicos. Con las justas alcanzamos todos los ejercicios que tenía para ustedes. Entonces, hasta ahí está la parte que corresponde a gramática. A las 3:30 de la tarde nos reunimos para hacer los ejercicios que están en el aula virtual. Así que por favor verifiquen que todos tengan acceso al aula virtual y vamos a trabajar un poquito esta parte con ejercicios de gramática que están subidos en el aula virtual a las 3:30. Así que nos volvemos a ver a las 3:30, chicos. Un gusto, ya nos vemos más tardecito. Gracias por todo, profe. Gracias.